armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando las cartas de Pablo a las iglesias primitivas. Carta a Filemón. Carta de Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, nuestro querido compañero de trabajo, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, fiel compañero de nuestra lucha, y a toda la comunidad que se reúne en su casa. Tengan gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo hablar el amor y la fe que te animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá esa fe se vea en las obras y manifieste todo lo bueno que tenemos en Cristo, pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticia de tu caridad, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendría que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano y ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo, recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado tenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni imponerte una obra buena, sino dejar que la haga libremente. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como si fuera yo. Y si te has perjudicado o te debe algo, cárgalo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo y firmo de mi propia mano. Yo te lo pagaré, sin hablar de la deuda que tienes conmigo y que eres tú mismo. Vamos, hermano, espero de ti este servicio en el Señor. Reconfórtame en Cristo. Te escribo con plena confianza en tu docilidad. Sé que hará mucho más de lo que te pido. Además, prepárame alojamiento, pues gracias a la oración de todos ustedes espero serle devuelto. Te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Que la gracia de Cristo Jesús, el Señor, esté con ustedes. Amén. Filemón de Colosa tenía un esclavo de nombre Onésimo, hermoso nombre para un esclavo, pues Onésimo quiere decir útil. Onésimo se escapa y se va a Roma, donde espera desaparecer en medio de las muchedumbres de la gran ciudad. Por casualidad y felizmente para él, se encuentra con Pablo, a quien
había conocido en casa de su amo. En ese momento Pablo está preso en Roma, pero goza de algunos privilegios como poder salir acompañado de un policía. Onésimo se convierte y es bautizado, después de lo cual Pablo lo hace repatriar a casa de su antiguo amo con una carta de recomendación que es la que leemos aquí. Es interesante comparar esta carta de Pablo con otras escritas algunos años antes por Cicerón en favor de un esclavo que estaba en idéntica situación. El gran humanista pagano pide el perdón para el culpable. Pablo, en cambio, pide que el esclavo sea considerado como un hermano e incluso sugiere que sea liberado. Ya hemos hablado de los consejos que daba Pablo a los esclavos en Colosenses 3:22. Durante los primeros años de la iglesia, el descubrimiento de una vida nueva en Cristo parecía de una importancia tan superior que todos los demás, ser esclavo, ser libre, no tenía gran importancia. Como dice Primera de Corintios 7:17. En aquella época nadie pensaba en la posibilidad de un cambio en la estructura social. Había esclavo y lo habría siempre. En realidad, la esclavitud iba a durar en Occidente hasta la invención de nuevos métodos para utilizar la fuerza animal. Además, los cristianos eran una minoría sin influencia, pero antes de que se pensara en cambiar las leyes, los cristianos, guiados por su fe, se negaban a tratar a los esclavos como objeto o como seres inferiores, y cada vez con más frecuencia los amos en la iglesia renunciaban espontáneamente a sus derechos y liberaban a sus esclavos. Muchas personas piensan que la comunidad cristiana no tiene nada que decir en lo que se refiere a su responsabilidad en la sociedad, pero aquí vemos por el contrario cómo Pablo compromete a toda la comunidad en el problema de Filemón. En aquella época nadie pensaba en la posibilidad de un cambio en la estructura social. Había esclavo y lo habría siempre. En realidad, la esclavitud iba a durar en Occidente hasta la invención de nuevos métodos para utilizar la fuerza animal. Además, los cristianos eran una minoría sin influencia. Pero antes de que se pensara en cambiar las leyes, los cristianos, guiados por su fe, se negaban a tratar a los esclavos como objeto o como seres inferiores, y cada vez con más frecuencia los amos en las iglesias renunciaban espontáneamente a sus derechos y liberaban a sus esclavos. De hecho, carta de Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, le escriben esta carta: nuestro querido compañero de trabajo, porque están en una misión de Cristo.
a nuestra hermana Apia y Arquipo, fieles compañeros en nuestra lucha, y a toda la comunidad se dirige esta carta. Tengan gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Y dice, doy gracias sin cesar a Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que te animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá esa fe se vea en la obra y manifieste todo lo bueno que tenemos en Cristo, pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticia de tu caridad, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendría que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano, y ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil porque era su esclavo, pero ahora te va a ser muy útil porque está convertido, como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo, recibe en mi persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni ponerte una obra impuesta, sino dejar que la haga libremente. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo gane para la eternidad. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como si fuera yo, y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. En verdad, cuando Pablo habla de esa manera, le deja ver una evangelización de corazón a corazón a un hombre que está trabajando para la evangelización también, ayudando por caridad y amor, de recordarle que Onésimo, que fue su esclavo y que le falló y se fue huyendo a Roma, se encuentra con Pablo. Pablo lo evangeliza y reconoce que conoce la obra que él está haciendo a través de Onésimo. El amo de Onésimo está haciendo una obra ejemplar en la comunidad por el Evangelio, y Pablo lo pone en sus oraciones y le envía el mensaje en una carta a través de Onésimo a la iglesia de Filemón, y le dice que reciba a Onésimo. Obras que se van transmitiendo, porque en aquel tiempo los que tenían esclavos y ya eran cristianos, así lo ha dicho el análisis de la palabra, lo daban en libertad. Cuando la carta a los Colosenses, por ahí cerca de los años 62, Pablo estaba preso en la cárcel de Roma, y él escribió a los cristianos de Colosa que sin darse cuenta estaban menospreciando a Cristo. Ya no se sentían seguros con solo creer en Cristo, sino que querían restablecer prácticas religiosas del Antiguo Testamento, o bien trataban de incluir a Cristo en un conjunto de personajes celestiales, los ángeles, que tendrían en su mano la llave de nuestro destino. Cuando esa iglesia había sido evangelizada, la iglesia de Colosa,
y está actuando en esa forma cuando Pablo sale, que queda preso y Pablo se entera, mientras que aquí vemos en la iglesia de la carta a Filemón que ya la madurez espiritual ha cambiado y ha mejorado y ya se está dirigiendo que la caridad y el evangelio se va a la profundidad de la liberación de los esclavos, ya se está humanizando y ya la creencia y las iglesias están más fortalecidas. En Colosa, cuando quisieron cambiar la forma de la religión, algo le faltaba al conjunto de su contemporáneo, integrado en un imperio romano que había impuesto su paz a todo el mundo occidental, pero que ahogaba la vida propia de los diversos pueblos, se refugiaban en lo espiritual. Doctrinas secretas ofrecían guiar a sus perfectos a un estado superior. Ese era el momento en que se elaboraban teorías llamadas gnosis, es decir, conocimiento, sobre el origen y el destino del hombre y del mundo. Todo había salido de una especie de sopa cósmica que había hervido largo tiempo, apareciendo grandes familiares celestiales de ángeles o eones, masculinos y femeninos, que se devoraban, se acoplaban y finalmente aprisionaban chispa de espíritu en cuerpos materiales. Así empezaban a existir seres humanos destinados a revestirse de existencia sucesiva hasta que sus espíritus pudieran retornar al reino de la luz. Dejándose llevar por semejante discurso, los colosenses tomaban el camino de ciertos creyentes actuales que ponen sus confianzas en el espiritismo o en la astrología, ya no considerando a Cristo el centro o el único Salvador, pues se fían de otro, de prácticas que no son de la iglesia. Y es lo que estaba viviendo la iglesia de Colosa antes después y antes de la evangelización. Esta crisis en la iglesia del primer siglo no mereció la presente carta de Pablo, en la que establece la supremacía absoluta de Cristo, y es por eso que Pablo le escribió a esa iglesia muy enojado. Igual que otras cartas de Pablo mencionan a Timoteo a su lado. Pablo lo había escogido a Timoteo como su ayudante y lo consideraba como su verdadero hijo en Cristo. A lo mejor Timoteo tuvo bastante que ver con la redacción de esta carta, lo que explicaría a la vez la diferencia de estilo con la carta más auténtica de Pablo, mientras que el contenido excepcionalmente rico es siempre fiel a la inspiración del apóstol. También podemos darnos cuenta que se dijo en la carta a los Efesios que retoma los temas de la carta de los Colosenses, porque como él le escribe también a Éfeso, que Éfeso también quería tomar la rutina de prédica y de disciplina que estaban haciendo los colosenses, desviándose y así desarrollándolo como si fuera una religión. Por eso en algunos personajes de esta carta a los colosenses no haremos más que recordar el comentario hecho en la carta de Éfeso. Y así viene llegando a nosotros lo que pasa en la búsqueda de las cosas de arriba, que es lo que Pablo le hace
hincapié. Aquí encontramos lo que ya se dijo sobre el bautismo, que no une a Cristo y no hace participar de toda su riqueza. Ya que Cristo desapareció de la tierra, nosotros también dejamos lo mejor de nuestra vida, lo que no mueve a actuar, no se ve y no es de la tierra. Solo Dios conoce la riqueza del corazón del creyente. Aun cuando su vida aparezca manchada por la falta y debilidad de no practicar esa fe firme, un día Dios manifestará la bondad, la gloria que no vemos todavía porque no ponemos activa la chispa de fe que hay en nosotros. Mientras el hombre viejo es un egoísta en la carne, esclavizado por las pasiones, el resentimiento, el odio, la envidia, la cosa negativa, el hombre nuevo es caracterizado por su actitud comunitaria, colaboradora, de bondad, de caridad, de amor y siempre preocupado por los demás. Entonces, por eso vemos la gran diferencia en la carta a Filemón, que ya no se basa en reclamar, ya no se basa en imponer, y él le dice claramente: yo te lo presento y no te lo impongo, pero te va a ser útil más que a mí. Pero si él te debe, yo te pago. De ahí que estamos hablando de un amor cristiano hacia un esclavo desobediente que sale, huye y se va, y que recibe a Cristo y reconoce su falta y que habla en favor de su amo y decide regresar a su amo, pero es representado por alguien conocedor del amor y el cariño de Cristo. Los cristianos que dicen la religión no tiene nada que ver con lo que hago en mi casa, en mi trabajo, en mi descanso o en la política. Al contrario, todo eso Pablo está llamando cuando habló en Éfeso, cuando habló en Colosa, que está llamando la atención a los miembros que forman, a los que van a esas reuniones comunitarias en las casas, que forman esas iglesias primitivas, que el cristiano lo debe vivir a Cristo completamente como su centro. El cristiano lo vive ante el Señor, por el Señor y en el Señor. O sea, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos apartamos del pecado. Al apartarnos del pecado, el Señor Jesús viene a ser el Señor en nuestra vida. Es quien manda y quien dirige. Y nos da el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir el día a día y tener una relación íntima con el Padre, con Jesucristo y el Espíritu Santo a través de esa dirección del hombre que es nuevo y que está empezando una vida cristiana donde el Señor es el Señor de su vida y es el centro. Y Pablo aquí le deja ver a las iglesias que todo aquel que decida aceptar a Cristo tiene que coger su cruz. Entre otras palabras, le quiere dejar saber que Cristo debe ser el centro de su vida. Entonces, si Filemón aquí en esta carta está dejando ver que Pablo está devolviendo al esclavo a su antiguo dueño para que lo acepte, lo perdone y lo libere, porque ya notó que ese señor ya tenía un corazón comunitario y Cristo era el centro. Pablo está seguro
que lo va a recibir. De ahí que Pablo predique a todas las iglesias la misma moral, al hombre, a la mujer y a los esclavos, a todo por igual. Tienen que ser rectos, leales y respetar a los demás a pesar de sus defectos. Y es donde Pablo hace hincapié de que el Evangelio de Cristo está hablando muy claramente de que nosotros debemos respetar a las autoridades, a los superiores, a nuestros superiores, a las normas, las reglas, las leyes, y por ende, si no somos capaces de respetar nuestras autoridades y las leyes, pues no podemos respetar a Jesús. Y si Jesús es el centro de nuestra vida, pues Él es el Señor de nuestra vida. Y por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Entonces tenemos que luchar para producir esos cambios y defender nuestros derechos como cristianos, como conocedores de la palabra, como estudiosos de la palabra, como gente que reconoce al Señor de su vida como Jesús, al que guía su vida como el Espíritu Santo y al que sostiene la vida y la mantiene como el Padre, que es creador y el que decide nuestro propósito y vida, porque ya muere el hombre carnal y ya no somos nosotros, sino ya es Cristo en nosotros. Pero debemos llevar adelante esta lucha con nosotros mismos, con nuestro pensar, nuestro carácter, nuestro interior, nuestra familia, nuestro ambiente, el lugar de trabajo, el lugar donde nos relacionamos, tenerlo presente y saber que debemos respetar a los que se merecen el respeto, porque el Señor Jesús dentro de nosotros es quien dirige nuestra vida y se merece toda nuestra obediencia. Y hay que vivir en esos compromisos según el Espíritu de Cristo, actuando en todo momento como si nos estuviéramos preguntando ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si tuviera que decidir esto? ¿Qué haría Jesús si tuviera que pensar esto? ¿Qué haría Jesús si tuviera esta responsabilidad que yo tengo? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo resolvería esto? Entonces, en todo momento, si Él es el Señor de nuestra vida, esa convicción y esa conexión con Él, esa comunión con Él, buscando las cosas de arriba, como llama Pablo a las primeras iglesias, para poder conectar y poder hacer posible que Cristo se refleje en mí y que los que están a mi alrededor puedan ver que Cristo está haciendo la obra en mi persona. Por eso que se dice, la iglesia no puede sola, el ser humano no puede solo, necesita ser guiado y necesita esas instrucciones. Por eso es que hay que conocer la palabra y conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre. Lo que nosotros como seres humanos, buscando del Señor, dejando atrás un hombre viejo de mala costumbre y actitudes y cosas fuera de las reglas que nos ayudan a mantener la paz y el orden en nuestra vida, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo pueda permanecer y actuar en y a través para la gloria de Dios, porque somos llamados a ser vasijas útiles para glorificar el nombre del Señor. Lo que nosotros debemos exigir es la obediencia y una sana disciplina. Más de las veces que hemos caído, más no tenemos
que levantar. Incluso si volvemos a caer, pues nos tenemos que levantar de nuevo. Lo más importante es que en la manera como nosotros le pedimos a Dios esa ayuda, esa fortaleza, esa dirección para mantenernos por la debilidad de la carne, el Señor nos suplirá. Y es ahí donde un cristiano, una persona que ha sido llamada, que va a recibir la gracia, debe dar siempre testimonio de su vida y de su ambiente de trabajo, de su familia, porque si Jesucristo está enseñoreando la vida de esa persona por ende hablará a través de los testimonios que va viviendo y que va superando. Sabemos que no es fácil y sabemos que mientras más nos enriquecemos con la gracia del Padre, vamos a ser tentados a la debilidad y volver atrás, pero como tantas veces nos hemos caído, tantas veces nos debemos levantar. Que solo el poder de Dios nos sustente y solo Él pueda dar. Y dejándoles a otros el ansia de conseguir algo que cualquier persona lo puede conseguir por cualquier medio, eso ya no viene a ser del que tiene al Señor dirigiendo, enseñoreando su vida. Para una sociedad nueva, cada uno necesita ser el ejemplo a seguir. Y así el Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Filemón es una carta que nos habla de amor y fidelidad, de respeto, de separación, de derecho, de obedecer, de aceptar, de perdonar y de reconciliarnos con los demás.